Listo. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Seguimos en esta siguiente parte. Yo le preguntaba a Dorian, ¿qué opinas de una persona que se dice que colecciona cómics y que nunca en su vida ha leído Watchmen? Complicado. Yo diría que si estás empezando, por ejemplo, es entendible. Pero si ya llevas un rato y aparte ya te pones en este caso, pues la etiqueta de coleccionista, creo que ya sería más complicado. Yo, por ejemplo, sí tardé un rato en leer Watchmen, honestamente. Tardé como un par de años. No porque no lo quisiera leer, sino porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba buscando específicamente la edición que yo quería, que era la edición de grapas. Ujú, Entonces dije, yo sé que aquí en México sí existe, entonces hasta que ya la consiga voy a leer Watchmen. ujú. Entonces, Pero estaba en tus planes. Habías definitivamente. escuchado de la Ya obra. había visto la película, ya había visto un poquito la serie de Netflix, no me faltaba literalmente leer el cómic, pero sí quería, está en planes y todo. Entonces ya cuando por fin lo leí, en cuanto me llegó, en cuanto lo compré, llegué a mi casa y lo primero que hice fue empezar a leer. Porque finalmente sí estaba el plan de leerlo. Entonces Ujú, ya como que introduciendo un poquito esta parte, aunque sea de mi parte personal de cómo leí Watchmen y que finalmente me lo aventé así de golpe todo. Yo sí diría que Watchmen, considero que si te gustan los cómics, en general los cómics, sí es un imprescindible porque es como... ¿Cómo decirlo? No sé, es que es complicado como que hasta describirlo de tan interesante que es, porque finalmente es, creo que el cómic que mejor contó una historia a través de un cómic. No sé si me ujú. explico. Sí, O sea, claro, creo que es la claro. mejor historia contada a través directamente del medio del cómic. Cada Ujú, viñeta, cada diálogo, todo, cada imagen, hasta casi cada color pareciera que está cuidadosamente hecho para que sea directamente en ese formato, ¿no? Incluso el formato de 9 por, sí, de 3x3, o sea, es como que justamente lo ves luego y hasta reconoces que es Watchmen. A ujú, pesar de que Alan Moore lo ocupa en otros trabajos como V de Vendetta, tú ves ese formato de 3x3 y sabes que es Watchmen, ujú, ¿no? ¿Ve? Tú ves estas portadas que ni siquiera dicen nada, las portadas son muy como... son nada más una imagen que al lado dice Watchmen en grande, pero con que ves la imagen nada más principal sabes directamente que es Watchmen. O ujú, sea, el trabajo finalmente es tan innovador, que a día de hoy los lees y es como, pues pareciera que lo acaban de escribir porque está como extremadamente bien hecho. Sí ujú. considero que es un imprescindible porque una, la historia es muy buena, los personajes son muy buenos y es una historia que hace algo que creo que pocas historias hacen. Durante la historia hay tres niveles en los que se entiende la historia. El primer nivel es una historia de, sin hacer mucho spoiler, es una historia de un pirata. Lo que pasa en ese cómic de pirata dentro del cómic de Watchmen es lo que finalmente termina pasando en Watchmen. Y lo que pasa en Watchmen es un brinco social a lo que pasa en la vida real, que somos nosotros. Entonces Ujú, durante Watchmen hay tres lectores. Estás tú, están los personajes de Watchmen y al final está el personaje, digamos, de fondo, que es el pirata. ujú, Entonces tú dices, ¿en qué momento se te ocurrió haber podido haber leído algo así y que aparte tenga sentido y que funcione? ujú, Considero que de todo lo que te plantean no hay ningún hilo, ninguna hebra que sobresalga de estrés. Oye, al final ya jamás se volvió a tocar este tema. Todo en algún momento es tocado. O sea, toda la historia es muy bien llevada. Todos los personajes tienen un comienzo y un fin. Una explicación de por qué sí y por qué no. Y creo que la ventaja que tiene Watchmen es que hasta ese momento, si nada más les Watchmen es como una historia autoconclusiva muy bien hecha. Si ujú, bien han salido más cosas, podrías incluso nada más que tu única experiencia incluso de cómics podría ser únicamente leer Watchmen y habrás leído lo único que tienes que haber leído del mundo del cómic para saber completamente ya. Sabe que mejor tú te propongas de meta. Nunca he leído cómic, pero el único cómic que voy a leer en mi vida va a ser Watchmen. Estás creo que Sí, eligiendo la empecé, mejor. empecé desde desde lo mejorcito, Ujú. ¿no? Que esto lo comento porque, y digo, no vale la pena mencionar nombres, pero siempre te topas con gente que de repente le gusta hablar desde un punto de vista, pues no sé, como general, ¿no? Como decir, las cosas son así. Porque desde mi no porque él diga desde mi experiencia, sino que dice que las cosas son así. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer estas preguntas a una persona que lea cómics como tú para que tú me contestes, porque de verdad yo escucho a veces a la gente decir cada barrabasada que digo, santa madre de Dios, como esto, ¿no? Decir, oye, que yo colecciono cómics, pero nunca he leído Watchmen. Entonces yo digo, santa madre de Dios, ¿qué es esto? Escuché a una persona decir, fíjate, yo quiero que tú me digas, porque tú eres lector de cómics, me dijo, es que los mexicanos, Ok, empezamos bien. fíjate, empezamos los mexicanos, son fanáticos de Deadpool solo por las películas de Deadpool. Mentira es que alguien antes de las películas de Deadpool hubiese leído algo de Deadpool o fuera fan de Deadpool. Digo, cuando eso me dijo, yo estaba ya sacando todos mis Sí, kilos de. claro. Yo estaba yo ya sacando todos mis kilos de cómics de Deadpool desde los cómics donde aparecía por primera vez en X-Force. Y Ujú. digo, perdónenme, aquí hay un lector de cómic que yo que te quiero preguntar a ti. ¿Conoces al personaje de Deadpool?
Sí, claro, yo considero que justamente lo que vemos en la pantalla grande es finalmente una gran síntesis de todo el trabajo que se ha hecho a través del cómic, pero finalmente es eso, es una adaptación de un personaje como, si no me equivoco, creo, incluso diría que todos los personajes que vemos en la pantalla grande sí o sí son una reinterpretación de algún personaje de algún otro medio. O sea, Ujú, creo que no hay ninguno que sea completamente original que hayamos visto en la pantalla grande. O sea, ujú, finalmente incluso se ha hablado, o sea, cuando se crearon, hay 7 tramas, y a partir de esas 7 tramas, el mismo material es el mismo a partir de siempre y jamás hemos innovado. Ya tiene muchos años que realmente no se ha innovado en cuanto a historias. ujú, Finalmente es la misma historia contada desde diferentes perspectivas. Hablando directamente de Deadpool, yo he tenido la posibilidad de leer, por ejemplo, Max, Deadpool Max, ujú. Que que salió, es ojo, Deadpool Max salió por allá del año 2000, que 2010, 2010 más o menos. 2008, 2007. O sea, esto es milero, es de los principios de los 2000. ¿Y cuándo saldría la primera película de Deadpool? No, ya tardó como en el 15, ¿qué será? 14, Como algo así. 2014 o 2015. Entonces tú ya habías tenido este acercamiento al personaje de Deadpool. Sí, no, completamente. Y es que Deadpool, la ventaja que tiene es que al ser como que un personaje tan dinámico, lo vas a ver en varios lados. Ujú, Sí, entiendo que las películas fueron un éxito porque finalmente Ryan Reynolds estuvo atrás de las películas y trató de que justamente funcionaran, ujú, ¿no? Sin embargo, para que algo funcione, pues es que también el personaje finalmente estaba funcionando bien. ujú, O sea, tan así que tuvo desde el principio, o sea, tuvo su, justamente apareció en X-Force y luego se le dio incluso pues su serie individual. Y cuando se le da a un personaje una serie individual es porque el personaje está funcionando. ujú, Actualmente ya no tanto, hay que ser honestos, actualmente casi a cualquier personaje en Marvel le suelen dar de sagas individuales, pero en ese momento posiblemente hay un poquito más de control de a ver a quién. Y Deadpool funcionó tan bien que finalmente es un personaje que a lo largo del tiempo no se ha abandonado. ujú. O sea, si nos vamos directamente a esa época en X-Force, ¿cuántos personajes no salieron alrededor de Deadpool también? Que ya fueron perdidos, ya fueron abandonados, ya no se van a tocar. O que solamente se tocan dentro de X-Force, Ujú. ¿no? O sea, pero que individualmente, pues sí les ha costado un poco más de trabajo sobresalir, ¿no? Y Deadpool la ventaja que tiene es que es un personaje que considero yo muy dinámico. Tanto lo puedes poner como un loco desquiciado, como por ejemplo en Max, y que funciona porque se siente muy esencia casi casi. No es el escritor, pero siente como si estuviera leyendo a Gardenis, ¿no? Ujú. Así de un todo salvaje y es como Muy muy crudo. interesante, muy crudo. Este. También, por ejemplo, lo leí en Civil War. Leí creo que son como 3 4 números de Deadpool en Civil War. Ujú, Y yo, por ejemplo, siento que manejaron muy bien al personaje en Civil War a Deadpool. Porque él justamente lo que está haciendo es no es que sea como parte de ninguno de los dos medios, él trabaja simplemente para Shield y Shield lo manda a hacer cosas. ujú. Entonces lo ves como él directamente no es parte de ninguno de los dos bandos, se puede decir, pero finalmente interactúa con ambos bandos porque va a cazarlos. ¿No? Es que este güey está en contra, voy a matarlo. Y luego, este güey está en contra y llega y resulta que ese güey que estaba en contra ya se había registrado, pero Deadpool no sabía porque también Deadpool no se suele enterar de las cosas, ¿no? Entonces la forma en que lo manejaron, muy interesante. Incluso diría que uno de mis cómics favoritos dentro de Civil War fue uno de Deadpool, porque llega con el Capitán América. Obviamente la resistencia se lo madrea a Deadpool, lo amarran a una silla y le dicen, ahorita venimos porque tenemos que ir a armar un desmadre que está pasando. Van y lo único que ves, y se entiende completamente por qué lo manejaron así, lo único que ves son dibujos, varios dibujos, de él amarrado, así en una silla viendo hacia una puerta. Y de repente lo siguiente que ves después de un par de hojas es entrar a Cable, con los ojos así llorando. Y le dice, vaya, ya valió madre. Y después le dice, ¿qué pasó? Suéltame. Y Cable se acerca y le dice, no sé qué pasó, pero lo arruinamos. O sea, todo. ¿Pero qué pasó? Si tú lees a la contraparte, pues finalmente Civil War te das cuenta de que en ese momento es cuando muere un personaje. Que bueno, si lo pueda decir, no sé si sea spoiler. No, no es spoiler. ¿No? Pero muere Goliath. Ujú, ¿No? Entonces dices, güey, ¿cómo con un personaje tan loco como es Deadpool puede ser un momento tan tierno, tan conmovedor, en el que él simplemente está así quieto y ves entrar a Cable llorando? Y que Cable su primera palabra, no me acuerdo tal cual el texto, pero tal cual es así como, ya lo arruinamos o todo, como lo todos echamos a lo perder. echamos a perder. Algo así, entonces finalmente lo que comento, Deadpool es un personaje tan variable que lo puedes obviamente el juego, por ejemplo, antes de la película, el juego de Deadpool Oh, sí, 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 lo recuerdo, lo es recuerdo. buenísimo. De hecho estuvo en el top de ventas, la gente tuvo muy buenas críticas y reacciones acerca de ese juego. Fue Ujú. como ir preparando a la gente para el personaje incluso, ¿no? Dentro del mundo fílmico, sí, sí, sí. Sí, no, incluso yo diría que, por ejemplo, otros juegos como, por ejemplo, yo que sé, Marvel Ultimate Alliance, que Ujú, también creo que si no me equivoco sale Deadpool, o por ejemplo en Marvel vs. Capcom, que también llega a salir Deadpool, o sea, Deadpool ha tenido como que, está directamente como que en todos lados ahí metido. Yo siento que incluso cuando sale la película, mucha gente ya lo conocíamos, incluso, ya sabíamos del personaje, o ya habíamos interactuado poco o mucho con él. ¿No? Entonces ujú. finalmente Deadpool ya estaba consagrado. Y por ejemplo, si hay que hablar del tema de que hasta que no vio la gente la película no se toma, yo ahí en ese caso podría decir un poquito más tal vez Guardianes de la Galaxia
o tal vez el Escuadrón Suicida de la segunda, la del Escuadrón Suicida de James Gunn, que eran personajes que definitivamente ya estaban casi medio perdidos, algunos la mayoría. James Gunn retoma muchos personajes y los sale, y a partir de ahí sí vuelve a haber otra vez un boom, porque mucha gente dice, es que a partir de la película me gustan los personajes y decidieron seguir publicando cosas. Claro. Ahí sí lo podría decir o entender que sí, a partir de la película ya es como vuelven a retomar otra vez esta importancia. Sin embargo, Deadpool con la película, sin la película, el personaje sí. sería un personaje conocido dentro de Marvel, ¿no? Es que de repente, te digo, a la gente se le hace muy fácil decir cosas. Por ejemplo, hablando de Marvel, ¿no? Escuché una vez una persona decir, es que en México, fíjate, el mexicano lector de cómics de Marvel solo lee X-Men y Spider-Man. Entonces, tú como lector de cómics, ¿lees otros personajes de Marvel además de Spider-Man y de X-Men? Sí, claro, es que... Digo, ya no hablemos de Deadpool porque dejaste claro que sí lo lees. ¿Algún otro personaje que tú como lector que leas de Marvel, o tú como otro personaje de Marvel que leas tú y disfrutes de leer de esos personajes además de Spider-Man y X-Men? Sí, me encanta leer, por ejemplo, los Defensores o Defenders. Esos grupos, ¿no? Más bien, voy a tratarme primero a los individuales. Jessica Jones, me encanta. Amo a Jessica Jones, la serie de Alias. Alias se me hizo brutal, se me hizo muy bueno. La serie, me refiero al cómic, no a la serie que se publicó en Netflix. También me gustó mucho, pero el cómic de Alias siento que es brutal. O sea, es como chismecito de superhéroes. No sé si me explico. Es como una morra que anda ahí investigando y que siempre sus investigaciones tienen que ver con héroes. Entonces es como chismecito de superhéroes, ¿no? Así como, ¿te enteraste que el capitán tiene una novia y la tiene ahí, nada más la va a ver para acá y así, cosas así? O sea, esa parte se me hizo muy interesante. Punisher. Punisher es un personaje que me encanta, sobre todo cuando es escrito por Gar Dennis. Vaya, regresando a este punto. Son personajes que son muy dinámicos y que dentro del mundo de Marvel los puedes separar y funcionan. O sea, yo siento que a Punisher, por ejemplo, lo podrías completamente sacar de Marvel y sigue funcionando completamente, ¿no? O a Jessica Jones la puedes sacar de este mundo y sigue funcionando completamente porque tiene una estructura que si bien sí va relacionado con los héroes, no directamente dependen de Marvel. Y son personajes muy interesantes que si bien entiendo que no se les ha dado el foco tal vez apropiado, que no se ha escrito como que tanto, lo poco mucho que tienen es muy interesante. Muy interesante. ¿Quién más se me ocurre ahorita? Los Defensores, ahora sí regresando. Me gustan mucho los Defenders. No sé, como que este grupo más callejero, que sí son como tipo héroes, pero más como en ondas callejeras contra redes criminales y eso se me hace también muy interesante. Para los que no ubican, ¿quiénes son de Defenders? Porque ha tenido muchas alineaciones. ¿Cuál es la que a ti te gusta? A mí la que me gusta es justo, muy similar a la que sacaron en Netflix, que es Jessica Jones, Daredevil, Puño de Hierro, Luke Cage. Gata Infernal, me encanta Gata Infernal también. Es un personaje que me encanta. Creo que siento que me falta uno. ¿O no? Son ellos, ¿verdad? Sí. Es que siempre ha cambiado de alineaciones, ¿no? De repente vas a ver por ahí también a Colin Wing, de repente vas a ver a quién más, de repente puedes ver a un agente de policía que de hecho que salió en la serie de Defenders, salió en las que ahorita se me del brazo robótico. Sí, exactamente, se me fue su nombre, pero ella ha dirigido el grupo de Defenders y en la serie de Defenders de Netflix sí llegó a salir como apoyo de Luke Cage, pero ya no llegó a esa temporada en donde pues ya le iban a poner el brazo y toda la cosa, ¿no? Pero sí, que de hecho es la mejor amiga de Colin Wing, que Colin Wing sí llegó a salir en la serie de Puño de Hierro, entonces ahí ya estaban armándose ahí todo para que el grupo de Defenders siguiera creciendo, ¿no? Sí, claro. Pero sí, ahora otra de esas barrabasadas, mitos, digamos mentiras del mundo de los cómics. Me ha tocado escuchar personas decir que de repente el lector mexicano promedio de cómics, hablando de DC, solo lee Batman y Superman. Sí, Batman y si acaso un poquito de Superman. ¿Cómo ves eso? También es otra vez, es que caemos un poquito en lo mismo, es complicado porque yo, por ejemplo, sé que muchos mexicanos, o por lo que he visto, y finalmente caemos en lo mismo. Si nada más leyeran, en este caso, si nada más leyeran Batman o Superman, ¿por qué se estarían adueñando de cómics como Watchmen, como Sandman? O sea, porque esos cómics nunca están muy poco tiempo en estanterías, ¿no? Sí. O sea, si nada más leyeras Batman, nunca encontrarías Batman en estanterías. Y sin embargo, ¿qué pasa? Siempre encuentras Batman en estanterías. Sí, es que también hablemos de que en México hay una sobreproducción
de cómics de Batman, Sí. ¿no? También de cómics de Spider-Man. Y no es que yo me queje ni mucho menos, pero sí hay personajes muy chidos. Yo, por ejemplo, te voy a pedir que cites tres personajes personajes de DC que te encanten, que no sean estos dos. Ah, claro, fácil. Something. Something. Ahora que le empecé a leer con Alan Moore, chulada de personaje, se me hace muy interesante. Ay, tenía otro, se me fue, Prometea. Prometea también de Alan Moore, el personaje de Prometea. Me encantó esta onda mística de que es un personaje, pero al mismo tiempo son muchos a través de la historia. Siento que le das mucha dinámica al personaje, ¿no? Así como, o sea, sí, la que vemos en el cómic, si sí es Prometea una, pero te cuentan que ha habido muchas y que en el futuro va a haber todavía más, porque es más bien como cómo interpretas al personaje a partir de tus propios recuerdos y cómo se va adaptando posteriormente, ¿no? Esa onda me gustó porque siento que hasta Alan Moore lo dijo, pues si alguien llega a adaptar esta cosa, no haya problema, porque si lo adaptan mal, no importa, porque finalmente la esencia de Prometea es que lo adapta a partir de la perspectiva de finalmente que está presentando la obra. Ok. ¿No? Entonces creo que ahí fue una media salvada y aparte Alan Moore lo manejó muy bien. Perfecto. Y ¿qué otro? Pues regresando un poquito a lo que vimos en el video anterior, me encanta el personaje de Timothy Hunter, que iba tratando de salirme un poquito de los comunes, Y ¿no? que está destinado Tim Hunter Tim Hunter. a ser el mago más poderoso y más importante de todo el universo de DC. Muy, muy, muy chido, muy chido. Que son personajes que dices al final están potentes, están chidos, que han salido las literaturas en México y están escuchándolo de un lector de cómics en México. No todo en México es Batman y Superman, y también sería creo que un error encasillar a los lectores mexicanos, en que sí, yo creo que la gran mayoría de lectores mexicanos todos hemos leído Batman y leemos Batman, pero pues hay mucho más, ¿no? Hay mucho más. Entonces de repente sí como que hay que quitarnos estos mitos, de estas mentiras que se creen de la lectura de cómics. ¿Cómo ves la gente que dice que leer cómics es para niños? Eso también está como que medio raro. Pues yo sé que hay cómics destinados directamente al público infantil, ¿no? Y finalmente yo creo que las empresas como por ejemplo Marvel es que he visto que tiende a hacerlo mucho, que de repente saca líneas de cómics directamente enfocado como a un público muy joven. Entonces, sí hay cómics para niños, hay cómics para adolescentes y hay cómics para adultos. Entonces, el cómic no está dirigido únicamente... Es que finalmente incluso hasta volveríamos al tema de los libros, ¿no? O sea, incluso un propio libro en general, hablando de libros, muchas veces cuando tú hablas de libros o piensas de libros es que hay que leerle un cuento al niño en la noche. Y es la única interacción en la que una persona va a tener un libro en sus manos. Porque a su hijo le leyó un libro en la noche. Pero rara vez ves que realmente una persona esté como que agarrando un libro para hojearlo. Y dices, es que finalmente es un mito eso. Finalmente todo el mundo, si tú vas a universidades, a escuelas o ves a un parque, vas a ver gente que de vez en cuando anda por ahí leyendo. Porque el libro es para todos. Y finalmente el cómic, hacer un libro, un medio impreso, tiene la accesibilidad de que vas a ver gente. Yo, por ejemplo, luego en la escuela estoy leyendo mis cómics. Ahí tengo el cuaderno encima y de repente la maestra o el maestro se platica otras cosas, ¿no? Eso, y quito mi cuaderno y sigo leyendo, ¿no? Entonces, yo diría que el cómic va destinado para, si bien sí se segmenta en edades, porque yo por ejemplo a un niño, sí no le pondría a leer Watchmen o cosas así, porque no porque no lo pueda leer, sino porque yo sé que tal vez no lo va a entender. Tal vez ni lo retendría, No lo ¿no? retendría. Por el enfoque, la forma de la literatura, los temas que maneja, pero pues es lo padre, ¿no? Que el cómic es como un medio nada más, ¿no? Y ese medio se puede usar para contar historias para todo tipo Sí, de personas. incluso el chico Comic Flix, no sé si, bueno, ya lamentablemente su canal pues ya fue. Ah, Comic Freak, sí, claro, claro que lo recuerdo, tremendo. Si ustedes pueden ir, porque afortunadamente su canal aún existe, Comic Freak es un canal de YouTube, que es un canal de YouTube que te dice cómo abordar a ciertos personajes y cómo empezar las lecturas de esos personajes. Tremendo canal, pero pues sí, es que de repente YouTube Es pesado, sí, no, pobrecito. es complicado. Él tiene un video que les recomiendo que si no me equivoco se llama Las edades del cómic, si no me equivoco. O búsquenlo como a qué edad leer cómics. Entonces él te plantea a él mismo como niño, a él mismo como adolescente y a él mismo como adulto, y él mismo se recomienda cosas. Entonces si bien es como una recomendación para él mismo, es como una reflexión generalizada. Porque dice, bueno, es que si eres un niño, te recomiendo que leas estos personajes, estas historias, estos cómics. Si eres adolescente, te recomiendo un poquito, bueno, de infantil es un poquito más Marvel, como más mainstream, pero de la parte como más, que más te puedes encontrar. Luego, por ejemplo, en la parte de adolescente te recomiendo un poquito más Vértigo. Te dice que esta es la parte como entre brinco entre uno y otro. Y te dice finalmente ya cuando creces tienes la bagaje de que vas a entender todo lo anterior, puedes leer y disfrutar todo lo anterior. Y ya puedes leer obras un poquito más densas, un poquito cosas como de Gardenis a lo mejor un poco más pesadas,
puedes leer a este autor, ay, ¿cómo se llama? El que escribió Joe the Barbarian. Ah, sí, Grant Ahora ya Morrison. puedes empezar a leer a Grant Morrison, o sea, hay muchas cosas, a Alan Moore, por ejemplo, Swamp Thing, yo sí recomendaría que ya estés un poco más adulto, para que lo puedas leer y entender, o sea, sí hay cosas que lo puedes dividir muy bien en edades. Ujú. Que por cierto, escuché el chisme de que ya se está planeando una película animada de Joe the Barbarian. Entonces, ojalá, y sí, porque sí se lleve a cabo, que es lo que creo que es lo que está, como ahorita las películas animadas de Warner se han parado un poco porque todas van a estar alimentando el nuevo universo de James Gunn. Creo que lo que ha optado Warner es como subarrendar los derechos, como ahorita que lo va a hacer para Paramount, que le va a dar los derechos de Watchmen para hacer una película de Watchmen animada. Entonces esperemos que también subarrenden así, porque escuché que, si no mal recuerdo, es Prime, es Amazon Prime, quien quiere adaptar Joe de Barbarian. Entonces estaría loco para que la gente conociera esa historia y se diera cuenta que, pues sí, el cómic es todo un medio para contar historias. Mi estimado Dorian, muchísimas gracias. Esperemos que te quedes para una tercera parte. Claro, sí, Y pues claro, aquí sí. seguimos.